Y déjenme, sin mucho preámbulo, sin más preámbulo, saludar a Jorge Armando Rocha, miembro de esta familia Sin Censura, a quien usted ve y escucha todos los días a las 2 de la tarde, porque Rocha le informa en Sin Censura. Te ofrezco una disculpa, Jorge Armando, por la espera, siempre apelando a tu generosidad, pero estaba bueno con María de los Ángeles Huerta del Río. ¿Cómo estás, Jorge Armando? Estimado, muy buenas noches. Sí, estamos entre semana de lunes a viernes a las 2 de la tarde, ya lo saben, Sin Censura. Bueno, un debate interesante. Yo creo que es un problema de representatividad y claro, hay que bajar el número de plurinominales. Son demasiados, 200. Desde mi punto de vista, rápidamente, se los planteo así, no hay que quitarlos a los 200, se puede bajar a 100 quizá, porque se debe de garantizar la pluralidad en la Cámara de Diputados. ¿En qué sentido? Son 300 distritos de mayoría. Supongamos el escenario hipotético en donde un partido obtenga un 35% de los votos en cada distrito, o sea, gane todos los distritos. Si no hay diputados pluris, no habría un solo diputado de oposición en el Congreso. Eso tampoco es correcto en cualquier democracia. Debe haber ciertos contrapesos. Entonces, se debe garantizar, porque hay que recordar rápidamente que los pluris están en función del porcentaje que obtienen los partidos en las urnas. Entonces, garantizan cierta representatividad y pluralidad, pero no podemos dejar tampoco esa puerta abierta que es peligrosa, porque no sabemos cuánto tiempo la izquierda y la 4T vaya a estar gobernando este país. Imagínense después que llegara la derecha y tuviera votaciones de un 35% y de izquierda de un 31%, perdiera distritos, entonces se quedaría sin diputados de oposición el país. Creo que eso no sería sano, pero sí hay que compactar a la Cámara de Diputados de 500, bajarlos a 400 o quizá a 300, disminuir a los propios diputados de mayoría y por supuesto a los pluris. Pero bueno, esa es una discusión creo que muy enriquecedora, pero hay que también analizarla fríamente, sacar el lápiz, hacer números y que sea un sistema justo. Creo que así es. ¿no? Los partidos todos deben de estar de acuerdo con las reglas y que digan es un sistema justo, ¿no? Se suma también a esta mesa de diálogo, si te parece, Jorge Armando Rocha, nuestro buen amigo Rafa Herrera, quien fuera por mucho tiempo nuestro corresponsal en Palacio Nacional. Hoy también transmite sus opiniones a través de YouTube. Querido Rafa, me da mucho gusto saludarte aquí en Sin Censura. Gracias por tu paciencia, viejo. No, no te preocupes, mi estimado Vicente, estaba bueno el debate y estoy de acuerdo con el tocayo Jorge Armando Rocha. Un saludo, no tenía el gusto de colaborar con él. Te saludo con mucho gusto, mi estimado Vicente. Igualmente. Y seguir invitando a la gente que dé like, que siga compartiendo Sin Censura, porque Sin Censura forever. Y pues tenemos que darle mucho a los chayoteros, a la conventocracia y a la oposición tóxica y putrefacta, mi estimado Vicente. Muy buenas noches. A ver, vamos pues empezando por ahí. ¿Cómo ven a Santiago Krill, Jorge Armando Rocha? Ya se va a poner bueno esto. Santiago Krill, el que fue por debajo del agua, también artífice del intento de golpe contra Andrés Manuel López Obrador con lo del desafuero, ahora pide diálogo con el presidente, cuando al presidente lo han pendejeado, le han llamado dictador, lo han caricaturizado, ridiculizado. Yo me imagino a un Vicente Serrano detrás del presidente, miénteles la madre, presidente, y no se merecerían otra cosa. Pero, ¿cómo ves tú este llamado de la oposición? A mí, en lo particular, me parece muy hipócrita. ¿Cómo ves, Jorge Armando Rocha? Así es, porque además Krill llama a un diálogo sin mentiras, respetuoso, honesto, lo que no es el propio Santiago Krill. Y por eso yo recordé y la busqué, la encontré, la declaración de 2004, cuando era secretario de Gobernación, y le dijo al entonces jefe de gobierno, López Obrador, que enfrentara las cosas como hombre, así, porque López Obrador, cuando se empezó a defender ante lo que él calificaba como un complot, envió y buscó que diputados establecieran un cuestionario al secretario de Gobernación, al propio Vicente Fox, sobre esta andanada de Estado que le aventaron. Y son las vueltas que da la vida. Ahora Santiago Krill, que fue poderoso secretario de Gobernación, que quería hundir todas las naves, todos los barcos de la izquierda y por supuesto a López Obrador, ahora pues le pide
honestidad al presidente. Bueno, ¿con qué cara? Es ridículo, por supuesto, lo que está haciendo Santiago. Mi querido Rafa, abonando a lo que dice Jorge Armando Rocha, pide Krill un debate, un diálogo en buena lid, sin mentiras ni hipocresías con la oposición. Me imagino que al diálogo no iría un Vicente Fox que pide crucificar a López Obrador, o un Felipe Calderón que dice o votan por la dictadura o votan por la democracia. Digo, hablando de mentiras e hipocresías, ¿con quién quiere dialogar? ¿A quién incluye en el diálogo Santiago Krill? Porque desde la oposición, desde Claudio X González hasta Gustavo de Hoyos, hasta intelectuales, comentaristas de radio y televisión, han mentido, han atacado, han golpeado al presidente Andrés Manuel López Obrador como para hoy decir quiero un asiento en la mesa del diálogo, ¿no? Sí, es una hipocresía por parte de Santiago Krill, por parte de la oposición decir esto, y yo lo decía en Twitter, yo le comentaba a Santiago Krill que realmente después de estos 3 años que ha gobernado, casi 3 años el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que inició, han estado únicamente golpeteando y saboteando la Cuarta Transformación y su gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tú recordarás, Vicente, y público consentidor y la gente que nos ve, una pregunta que le hicimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, de tu servidor, y que obviamente avalada por ti, Vicente, sobre la oposición tóxica, sobre la oposición de que pues no había oposición, de que si la oposición estaba mal, decía no me acuerdo, de Pascal del Río, decía que, exactamente, decía que si la oposición era mala era porque el gobierno era malo. Y tú recordarás las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que casi se pitorrió y dijo, no, la oposición se está portando muy bien. Yo, la verdad, honestamente, ¿de qué quieren hablar? ¿De qué quiere hablar la oposición? De nada, lo único que quieren es lana. Ya sé qué van a decir en el diálogo. Ya, presidente, ya, güey. Ya ves como el meme de redes sociales. Dice, es que no lo quiero decir, pero dice, sí te vamos a sacar, pero otra cosa, o sea, realmente la realidad es de que la oposición tóxica, pues mira, yo no sé si quieran sacar la bandera blanca, honestamente, lo dudo mucho, porque pues vemos a Fox, vemos a Calderón, vemos al Saco de Pus, vemos a muchos personajes de la política, la barbaridad, o sea, vemos la línea que llevan, que realmente a mí me preocupa, lo que dicen en Latinus los presidentes de los partidos de oposición, un narcogobierno, el narco operó a favor de Morena, y sale Beatriz Pajés, no, estamos ante un narcogobierno y las cuotas y todo esto, porque eso es lo que quieren ver ante el mundo, pero la realidad es otra. O sea, el presidente Andrés Manuel nunca, Vicente, se ha negado al diálogo con la oposición. Lo que pasa es de que son tan soberbios, son realmente tan egocéntricos, tan putrefactos, que no se pueden sentar con ellos. Realmente, honestamente, si va Santiago Krill a Palacio Nacional, que no dudo que le vayan a dar acceso, ¿de qué van a hablar? Oye, o sea, esa es la pregunta del millón. Y ahora voy a poner otra cosa sobre la mesa para el diálogo. ¿A quién representa Santiago Krill? O sea, Santiago Krill pide diálogo, pero también destapa otra situación de la oposición, querido Jorge Armando Rocha. Rafa, antes de ir con Jorge Armando Rocha, te voy a escuchar, nada más déjame plantear esto. No hay liderazgo en la oposición. De hecho, en la respuesta de Jorge Ramos para Letras Libres a León Krause, recuerdo que dijo, bueno, si buscamos el liderazgo en la oposición vamos a tener problemas. ¿Quién es líder en la oposición? ¿Felipe Calderón? ¿Claudio X González? ¿Quién? Me decías, Rafa, antes de ir con Jorge Armando. Fíjate nada más por lo que decía Jorge Armando Rocha sobre este video, donde le dice sobre el tema del desafuero y el complot que estaban haciendo cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Si muy líder, si realmente no tiene cola que le pise, si realmente tiene voluntad política, eso mismo le debería decir a cabeza de vaca, que no nos hagamos tontos, porque es panista. Entonces yo creo que también ahí pues llega la hipocresía. Exactamente, porque cabeza de vaca no está enfrentando lo que está pasando de esta investigación por parte de la Fiscalía y que no quiere dejar el poder en Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Y decía mi nana que en paz descanse en el caso de cabeza de vaca,
el que nada debe, nada teme, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que teme, porque si no, ¿para qué los amparos? Pero Jorge Armando, te escucho, escucho tus No, bueno, opiniones. en el caso de Santiago Krill, quizá va a representar a los casineros con tantos permisos que les dio, bueno, pues representa por ahí esos intereses, porque evidentemente no tiene la fuerza, ni siquiera va a ser el coordinador del PAN en la bancada, por cierto, va a ser Jorge Romero, un hombre bastante joven, y ahí se pierde, digamos, toda la capacidad de interlocución de Santiago Krill. Parece que precisamente está haciendo sus pininos para que lo volteen a ver, pero sí es increíble cómo él, con la soberbia que le caracteriza, porque además engrosaba la voz, decía que López Obrador enfrente las cosas como hombre, porque yo soy el secretario de Gobernación y soy el ungido. Y bueno, pues evidentemente hay una crisis para la oposición, estoy de acuerdo, no tienen la capacidad de interlocución, pero además, ¿cómo te quieres sentar en la mesa con alguien a quien públicamente le has dicho, porque lo han dicho priistas y panistas, dicen que el presidente no está bien de sus cabales, que es un dictador, que ojalá que se vaya, han apoyado a Frena, es decir, ¿con qué cara? ¿Para qué quieres dialogar con alguien así? Se entiende, por igual, se entendería la molestia del presidente, que es el jefe de Estado, que seguramente tendrá la disposición, pero insisto que sería pues un diálogo de sordos, porque además ellos ya tienen sus posturas definidas muy claras, incluso este plan, ¿no? De Aguilar Camín como arquitecto intelectual de ellos, que es para el siguiente año buscar la revocación de mandato, etcétera. Entonces, pues sí, la verdad es que este llamado, veremos qué dice el presidente López Obrador, pero ya muy a destiempo, ya cuando los agravios están dados, ¿no? Así es, y cuando pensábamos que lo peor estaba por verse, llega esta campaña contra la consulta popular, llega esta campaña de el narco operó para Morena, y dices tú, caray, ¿qué más estamos por ver? Rafa, nuevamente los mismos de los mismos, los abajofirmantes y los que le hacen el caldo gordo a los abajofirmantes, creo yo, es mi opinión, contra el pueblo que representa precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, ese pueblo que en 60, 70, 80% sigue apoyando la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, hablamos de que estos intelectuales, Denise Dresser, Carlos Loret, todos los que están diciendo que es una vacilada lo de la consulta, creo que se están equivocando de una manera garrafal, mi estimado Vicente. Te voy a decir por qué, porque esta es la oportunidad de realmente consolidar la democracia participativa en nuestro país. Lo platicaba con Jesús López Almejo y otros compañeros, que les mando un saludo, que creo que es muy importante impulsar los medios independientes, porque no lo van a hacer los medios tradicionales, bien lo decías hace rato que estabas platicando con otros compañeros, porque no les interesa. ¿Y sabes por qué? Porque son parte de esa corrupción, son parte, son paleros, son ellos los maquiavelos que estuvieron haciendo y deshaciendo y que callaron como momia ante grandes injusticias, ante grandes saqueos, y creo que ahorita va a ser muy interesante que la gente salga a votar de manera masiva y que diga sí, necesitamos justicia, pero muy importante, Vicente y mi estimado Jorge, que no haya impunidad. No podemos seguir con la impunidad, no podemos seguir con esto, que paguen los que tengan que pagar. Y lo decía en otras participaciones, cuando salga la consulta de que sí se va a juzgar a los expresidentes y en su generalidad a todos los servidores públicos que en ciertos lapsos de sus gestiones hicieron actos de corrupción, hicieron muchos delitos, van a salir corriendo del país. Las ratas son las primeras que salen del barco, este barco que se llama México y que urge nuestro país que se termine ese triángulo vicioso de corrupción, impunidad y simulación, mi estimado Vicente y mi estimado Jorge. Así es, y bueno, hablando de personajes y de estas cosas, Jorge Armando Rocha, tu tocayo o el tocayo de ustedes, Jorge Ramos, desde Estados Unidos, también atizando a la crítica,
Pero eso sí, no habla de la consulta popular. Hoy le preguntaba a Ariadna Baena, según cifras oficiales, mayo 2021 fue el mes más violento en casi un año. Estos no son los resultados que prometió. ¿Y quién lo retuitea? Claudio X González. No sé si Jorge Ramos investigó, por ejemplo, si las cifras dadas a conocer por Felipe Calderón durante la guerra contra el narco o las de Enrique Peña Nieto eran reales, porque las toma así como cifras oficiales, o estaban maquilladas. Yo creo que no podemos tener hoy más muertos que cuando teníamos a todo lo que daba la guerra contra el narco simulada de Calderón, pero al final es mi percepción de esta realidad de la que opinamos todos, Jorge Armando Rocha. Así es, quizá no están maquilladas, sino maquilladísimas esas cifras del pasado, pero ¿de qué se le puede acusar a López Obrador? Que no ha podido apagar el fuego que inició Felipe Calderón, incendió la pradera y estamos todavía recogiendo parte de esa estrategia fallida porque puso a los cárteles a pelear, pero también se pusieron desde la cúspide de la presidencia a negociar, a solapar a algunos, a solapar al cártel de Sinaloa, empezó a operar García Luna, incluso los otros cárteles se quejaban y ponían letreros en los puentes viales en donde decían, sean parejos, ¿por qué no se van en contra de los de Sinaloa? Y bueno, pues incendió todo esto y a lo más se le podría, digamos, adjudicar a la actual administración que no ha podido a cubetadas apagar este fuego porque el daño fue estructural. Pero bueno, esperemos que la estrategia poco a poco vaya rindiendo frutos. Y rápidamente, en el caso de la consulta, nada más apuntar que hoy en día no hay impedimento para que la FGR proceda en contra de los expresidentes Carlos Salinas, Zedillo, Fox. Hay razones de sobra. En el caso de Salinas se robó la mitad de la partida secreta, dicho por el propio Miguel de la Madrid, y la otra mitad la repartió para pues garantizar lealtades. Y en el caso de Zedillo, bueno, pues rescató a sus amigos banqueros y pues hicieron grandes negocios. Fox simplemente enriqueció a los hijos de Marta Sagún, a costa también de muchos mexicanos, y ya no se diga de Peña Nieto, que vivieron él y sus amigos en el lodo de la corrupción. Pero la consulta, además de ser vinculante, tiene un valor simbólico muy poderoso, que es el rechazo, el repudio de la mayoría de la población a estos expresidentes. Es decirles, ya no más, porque además estos expresidentes quieren regresar a la política, quieren retomar las riendas del país. Y sería una derrota simbólica sin parangón. Entonces, insisto, por supuesto, más allá del tema legal, sería un mensaje muy poderoso de la sociedad mexicana que ya no queremos más que estos sujetos estén asomando las narices en temas que ya no les competen. ¿Cómo es posible que Felipe Calderón todavía tenga la ansiedad napoleónica de querer reinar en México a través de otro partido, de su esposa, quiere meterse? Entonces, bueno, pues sería un repudio, sería decirles no más, y por eso están nerviosos, más allá de que cada caso en lo individual pueda ir corriendo y de acuerdo a las evidencias. Pero bueno, no nos hagamos tontos, o sea, ¿a alguien le queda duda que fue corrupto Salinas, que fue corrupto Zedillo, que tuvo problemas también muy graves de corrupción Felipe Calderón y Peña Nieto? No, a nadie le queda duda. Lo que pasa es que debemos dejar de ser el país de la simulación y de este pacto de impunidad transeccional en donde pues ha habido un incentivo, el presidente en turno se roba lo que puede y sabe que no le va a pasar nada. En ese sentido, que la ciudadanía salga a manifestarse será un mensaje muy poderoso, estimados. Así es. Oye, y ahorita me está mandando información don Mario Toledo, nuestro jefe de información, y me llama mucho la atención cómo nos pueden tirar hasta con la cubeta los de los medios tradicionales
a los pinches youtuberos, a los que andamos de independientes, a los que informamos desde redes sociales, pero bien que tienen eco las cosas que nosotros publicamos, lo que tú publicas, Jorge Armando, a las 2 de la tarde de lunes a viernes, lo que tú publicas, Rafa, en tu canal. Estoy viendo de Político MX, que retoman parte de la entrevista que le realizamos hoy temprano a Laura Beristain, la alcaldesa de Solidaridad, quien acusa a Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo, de estarla hostigando, incluso amenazando, y teme por su vida. Y bueno, pues estoy viendo que Político MX reporta que el gobierno de Carlos Joaquín niega acoso político contra alcaldesa de Solidaridad. Pero pues yo no me quiero dar el taco ni nada por el estilo, pero vaya que si están al pendiente de lo que publicamos en redes sociales también en Quintana Roo. El gobierno de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, rechazó que Laura Beristain, alcaldesa de Solidaridad, haya sido agredida por parte de la autoridad estatal. Esto luego de que la presidenta municipal pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntas agresiones en su contra. En el comunicado, el representante estatal calificó como inaceptable que Laura Beristain, a través de calumnias y falsas acusaciones, busque desconocer los resultados de los comicios del pasado 6 de junio, donde aspiró a ser reelecta como alcaldesa del municipio de Solidaridad, pero que finalmente no logró al caer frente a la candidata de la coalición del PRIAN-RD, Lili Campos. Bueno, pues ahí están las declaraciones también en Político. Bien harían también en darnos un poquito, tantito crédito por lo que publican los de Político MX en sus notas. Digo, si van a usar un video, con mucho gusto, pero pónganle por ahí, estas son las declaraciones de la alcaldesa en Sin Censura o algo por el estilo. Por cierto, veía que andas con todo también en redes sociales, Rafa. Creo que tienen una entrevista con Gerardo Fernández Noroña mañana, si recuerdo bien. Creo que anda desatado Jorge Armando Rocha con las entrevistas y las exclusivas. Creo que habla de un posicionamiento desde las redes sociales, y no sé si la palabra correcta sea decadencia, pero por ahí va la cosa en medios tradicionales y en informadores tradicionales. Y si no, las declaraciones de Víctor Trujillo, sin peluca y sin maquillaje, en Letras Libres, que ya retomaremos para el análisis. Pero perdón por ser reiterativo en este tema. Vaya que si las redes sociales cada vez más penetramos y posicionamos opiniones, temas, información, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, Rafa. Sí, fíjate que sobre el tema de Noroña, pues lo vuelvo a repetir y lo digo en tu espacio, Vicente, no es nada personal, simplemente fueron cuestionamientos honestos. Entiendo que el diputado pues obviamente está, no sé si se molestó en la forma, pero repito, no tengo nada contra él, yo lo he apoyado durante mucho tiempo, y pues el viernes va a estar en Sin Máscaras con Manuel Pedrero y con el buen Hans Salazar, y vamos a platicar sobre estos temas, y pues sobre todo el tema de las redes sociales. Pues estamos viendo una revolución, le duela a quien le duela, como dices, y le pese a quien le pese, pues poco a poco va permeando, poco a poco vamos siendo más unidos. Lo que tú estás haciendo en Sin Censura es fenomenal, la verdad, Vicente, mis respetos, porque muchos medios de comunicación ya quisieran tener lo que tienes tú. Tienes a Jorge Armando Rocha, tienes a mucha gente que realmente muy preparada, muy profesional, muy ética, que es lo más importante, porque no son los Lorets, no son los Broso, no son los Denise Dresser, y muchos personajes oscuros, lamentables de los medios de comunicación, que se venden por unos pesos, que se venden su dignidad, y que realmente lo único que les interesa es esto, la lana, pero no se ponen a ver el daño que están haciendo. De verdad, es un asco, Vicente, y perdón que lo diga así, pero en serio es un asco escuchar a Loret, a Broso y a muchos personajes de la comentocracia que de verdad mienten como respiran. Son mitómanos profesionales, mitómanos confesos, porque todavía hasta recordarán a cierto personaje que dice, hay que mentir para tumbar a Andrés Manuel López Obrador. O sea, en pocas palabras, hay que
decir cada barbaridad para tumbar la dictadura. Por favor, Pues, pónganse a trabajar, chínguenle, gánense la ciudadanía. Yo repito, de verdad, falta mucho, mucho. Y todavía lo que se venga, Vicente, las cosas pueden evolucionar y el día de mañana, tú no sabes si puede salir una plataforma. te estamos perdiendo, Rafa. No sé si sea yo Que pueda o es verse Rafa. Lo estamos de manera perdiendo. A ver si lo desconectamos a Rafa y se vuelve a conectar, mi querido y que la César pueda ver Flores. la gente Tú que en sus estás en los televisiones. controles, te pido por favor para que se vuelva a conectar el buen Rafa. Jorge Armando, déjame presentar este audio y me das tu opinión, porque este es el reflejo de una prensa que, de acuerdo a la revista Contralínea, también le ha entrado a esto del golpe blando contra López Obrador. Un golpe blando que no puede ocurrir sin un sector de la prensa que le apuesta al caos. Y no sé si lo tengas por ahí listo, mi querido César, para escuchar a Víctor Trujillo sin la peluca y sin el maquillaje en este diálogo para letras libres, un medio que ya sabemos es de constante ataque y golpeteo al gobierno de la Cuarta Transformación. Si me permiten, vamos a escuchar. El desabasto de medicamentos. Hablando de crueldades. Dices, no, es que la corrupción sí está muy bien, sí. Mete a la cárcel a todos aquellos que han lucrado con eso, desde luego que sí. Inmediatamente. Pero deja que lleguen los medicamentos. O sea, a lo mejor eran muy corruptos, pero sabían qué pedir. Pero sabían qué ordenar. Por lo menos coteja que es la lista que se necesita. Si ha servido tantos años, pues igual sirve. A lo mejor te das cuenta que pedían de más en esto, o que pedían de más en aquello, o que aquellos robaban en esto, o se llevaban un porcentaje por acá, y tendrás que lidiar con ellos y tendrás que mandarlos a la cárcel si es necesario. A ver, Jorge Armando, muchos creemos que esta es una admisión de Víctor Trujillo. ¿De qué? Pues ya lo platicaremos, pero dice, a lo mejor eran muy corruptos, pero sabían qué pedir. O sea, hay que rescatar a los corruptos, o si han servido por tantos años, pues a lo mejor sirve. Yo no entiendo cómo puedas de alguna manera rescatar algo de la corrupción como lo intenta hacer Víctor Trujillo. Es como aquel que decía en Nayarit que robaba, pero robaba poquito porque no había mucho. O, pues no sé tú qué pienses, pero estas declaraciones a mí en lo particular me dejan pensando, qué bueno que nosotros no somos parte de ese periodismo, de esos medios de comunicación y de ese pensamiento desde las cámaras y los micrófonos como Víctor Trujillo, el hombre detrás de Broso. Esa es mi opinión. A ver si no se acaba deslindando Broso de Víctor Trujillo después de semejante opinión, ¿eh? La verdad, porque me parece vergonzoso lo que está diciendo Víctor Trujillo. Lo que él dice es lo que corresponde a este dicho popular, que los de antes robaban pero repartían. Entonces se justificaba el autoritarismo priista bajo esa lógica. Entonces también señala que estos corruptos de antes eran eficaces. Eran corruptos, pero sabían qué medicamentos comprar y dónde, y estaban ahí. Claro que es una falacia la que está diciendo Víctor Trujillo, porque para empezar, sí hay medicamentos, que hay problemas de escasez y problemas de abasto con ciertos medicamentos, problemas mundiales, eso existe. Eso no se puede tapar porque son problemas estructurales, pero se ha intentado y se sigue intentando comprar, adquirir medicamentos, pero ya no al son del que tocaban las grandes farmacéuticas y sobre todo las distribuidoras que ponían los precios que querían, que hincaban a los gobiernos y que además, bueno, pues aceitaban a varios funcionarios para hacer grandes negocios. Pero en ese sentido, por un lado, uno agradece que Víctor Trujillo salga a hablar sin su máscara, porque esa máscara
es la máscara de la impunidad. O sea, es la máscara en donde se esconde un hombre muy frágil, muy inseguro, porque insulta con esa máscara y dice, no soy yo, es el personaje. Ujú. Y le sirve como una carta de impunidad para burlarse, para ser misógino, para atacar a las mujeres, para manosearlas. Se ha escondido este hombre frágil en un personaje, por ese lado se agradece que salga, pero después de que sale, iba a decir como, no, creo que no vale la pena el adjetivo, pero lo que sí es que Broso se va a acabar deslindando porque está justificando la corrupción. Trujillo dice que los de antes eran corruptos pero eficaces. O sea, le faltó nada más agregar que los de antes robaban pero repartían. Eso es lo que pienso. Así es. Y Norma Galera dice en el chat en vivo, sin censura, dice Broso que gracias a su promoción, chequen las vistas de sus videos. No se confunda, Norma, revise las estadísticas. Sin censura sigue siendo por mucho un canal más visto que Latinos. No se confunda. Y muchas gracias por odiarnos, pero no dejarnos de ver. Para cerrar, mi querido Jorge Armando Rocha y mi querido Rafa Herrera, Jorge Rafael Herrera, para que la gente que no entendió eso de tocayo, a ver, ¿qué onda con lo de el Baester Gordillo? Porque muchos medios tradicionales ni siquiera lo retomaron, se perdieron en la maraña de temas o se quisieron perder en la maraña de temas, y de acuerdo al periódico El País, el Baester Gordillo estaba intentando mandar $6 millones a la banca privada de Andorra, que dice que por la herencia de su mamá, la profesora que era, sí, literal, una risa de Rafa, pero, o sea, ¿qué onda con esto? Y luego la profesora está libre de pecado. Casi le tuvimos que ofrecer una disculpa cuando salió de la prisión domiciliaria a la que fue enviada, porque como ya estaba al borde del ataúd, así nos la pintaron, pues pobrecita la mandaron a arresto domiciliario por su edad y resulta que está más vivita que nunca y hoy nos enteramos de esto. Denme su opinión también en momentos en que la revista Contralínea publica que en el sexenio de Peña Nieto, Carlos Romero de Champs recibió hasta 20,000 millones de pesos por parte de Pemex. ¿Cómo es posible que haya personas que quieren regresar a esto, a esta putrefacción, como le llamas tú, Rafa Herrera? Sí, es increíble que realmente las autoridades en esta transacción pues no metieran al Baster y no se investigar a fondo de dónde salió ese dinero. Dice que es de una herencia. Toda su vida ha dicho que ha sido una herencia, todo el dinero que tiene, todos sus bienes. Pero pues sabemos perfectamente que al ser una líder sindical como Carlos Romero de Champs, pues imagínense cuánto dinero se maneja y que esta putrefacción, como bien lo dices, mi estimado Vicente, pues es lo que es la corrupción, lo que está avalando Broso, porque no se nos olvide que la corrupción mata, que la corrupción le quita derechos a la gente, que la corrupción hace que no haya cosas de salud, que no haya utensilios, que no haya tecnologías, que no haya medicamentos. Miren, esos 20,000 pesos que le dieron a Romero de Champs 20,000 con Enrique millones. Peña Nieto, 20,000 millones. 20,000 millones, imagínate, todo eso se hubieran, con esos 20,000 millones, ¿cuánto se hubiera comprado de medicamentos, Vicente? Millones. Esa es parte de la corrupción que está avalando Broso precisamente. Y aquí no dicen nada los medios de comunicación, porque repito, son paleros. Mira, lo que hizo Broso hoy, te apuesto, Vicente, que eso del tema de los medicamentos, bueno, Víctor Trujillo, es pagada de las mismas farmacéuticas, de los mismos personajes que sabotearon al gobierno para que no hubiera medicamentos. Porque eso no lo dicen los medios de comunicación. En vez de estar linchando al gobierno por encontrarles corrupción, por pararles las licitaciones y las compras, y ya comprarlas en el extranjero de manera directa y ante la ONU, ¿por qué no linchan a las empresas?
Eso es lo que deberían de hacer. Ah, no, es el presidente tiene la culpa. Por eso, y es bien gacho esto, pero hay niños que no tienen medicamentos por la corrupción, no por decisiones, por la corrupción, desgraciadamente, Vicente, Jorge. Oye, Jorge, ¿con qué reflexión cierras tú sobre estos temas que he planteado? Bueno, comentar también el tema de la información y sobre todo de este reconocimiento al periodismo que estás realizando, Vicente, y que se hace en este canal de Sin Censura, que es retomado en otros medios formales de comunicación. Es muy importante que ya estamos en esta etapa en la cual la calidad de la información se abre paso, independientemente dónde se difunda. A mí me parece algo muy trascendente. Ya no estamos en aquellas épocas en donde salía Jacobo Zabludovsky con una diadema de audífonos a decir que pues había sido un día soleado y esa era la verdad absoluta para el país y uno tenía que consumir eso, quedarse con esa idea. No había posibilidad por la tecnología de información inmediata. Teníamos que esperar niños, jóvenes, a quienes nos interesaba la información, adquirir un periódico, los periódicos fundamentalmente oficialistas. Y bueno, ya estamos en una etapa de una velocidad de información en donde la calidad se abre paso y en la medida en que seguimos nosotros ofreciendo información de calidad, pues la gente va premiando eso. Por eso Sin Censura sigue creciendo, por eso el canal de Rafa igual, por eso estas alternativas van a convertirse en las posiciones predominantes por la respuesta de la gente. Y esto me parece muy importante, el reconocimiento que se hace ya de algunos, porque sí, también los medios tradicionales están volteando a ver todo esto, porque como no tienen esa credibilidad, no tienen esas plataformas y brincos dieran. Con eso cierro, estimado Vicente. Rafa, un placer también. Oye, precisamente, Jorge Armando, quiero invitar a la gente para que te vea y te escuche de lunes a viernes a las 2 de la tarde en los canales de Sin Censura. ¿Y en dónde más te pueden apoyar, Jorge Armando? Ahí estamos, de lunes a viernes, insistimos, de 2 a 2:45, porque a veces tenemos este problema, Vicente, de que no notifica YouTube y bueno, pues hay que inscribirse en los 3 canales. Estamos fundamentalmente en ese horario, entre lunes y viernes. Además, en mi cuenta de Twitter, ahí estoy muy activo como @rochaperiodista, pues con videos, con comentarios, con muy buena respuesta, afortunadamente, estamos ahí en comunicación permanente. Claro que sí, te mando un abrazo, mi querido Fuerte Jorge abrazo, Armando gracias Rocha. por la invitación, como siempre. Gracias, Vicente. Cuídate, Gracias, buenas Rafa. noches. Mi querido Buenas Rafa, noches. ¿en dónde te pueden apoyar a ti? ¿En dónde te siguen? ¿En dónde te respaldan? Pues de antemano, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Jorge, mucho éxito en todo lo que emprenda. Y la verdad, Vicente, pues ya sabes que todo mi apoyo y admiración para todo el equipo de Sin Censura. Síganme en Rafa Herrera, en canal de YouTube, Rafa Noticias, y también en @Rafa Herrera en Twitter, Rafa Herrera 1983. Les mando un fuerte abrazote y pues muchas gracias por la invitación, mi estimado Vicente y todo el equipo de Sin Censura. Muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Rafa, ya te extrañamos, ¿eh? No te hagas, no te hagas. Ah, se le fue la comunicación al buen Rafa Herrera, a quien extrañamos mucho en el equipo de Sin Censura. Déjeme saludar.